En abril de 1937 se da un paso decisivo para la configuración del Estado franquista. Fracasados los planes de conseguir una rápida victoria militar, el Generalísimo aborda una decisión de gran trascendencia. Suprime todos los partidos y organizaciones políticas que aún existían en la zona y unifica la Comunión Tradicionalista y la Falange, así como sus milicias. Culmina de esta forma un proceso de concentración progresiva del poder en la persona de Franco. El lema: una patria, un Estado, un caudillo, de claras resonancias nazis, lo resume gráficamente. El nuevo Estado requiere una organización y cuadros idóneos para administrarlo. Hombre clave de este proceso es Ramón Serrano Súñer, que llega a Salamanca en febrero de 1937, huido de la zona republicana. Abogado del Estado, vicepresidente de la minoría parlamentaria de la CEDA en las Cortes del Frente Popular, cuñado de Franco, amigo de José Antonio Primo de Rivera y buen conocedor de las doctrinas e instituciones fascistas, da forma jurídica a las decisiones de crear una organización que unifique todas las fuerzas adheridas al alzamiento. La unificación es una necesidad sentida desde los primeros meses de la guerra, no solo por razones de eficacia, sino también por la aversión de los militares sublevados hacia los partidos políticos. Sin embargo, dirigentes carlistas de Renovación Española, de la CEDA e incluso algún prohombre de la Lliga Catalana participan de la misma idea. Antes de la unificación, Franco ya ha dictado disposiciones de carácter simbólico, pero muy significativas. El 27 de febrero de 1937 establece como himno nacional la antigua Marcha Real. Al mismo tiempo, declara cantos nacionales el Cara al Sol de Falange y el Oriamendi de la Comunión Tradicionalista y el himno de la Legión. En la Comunión Tradicionalista y en la Falange empiezan a alzarse voces discrepantes contra la previsible unificación. Manuel Falconde, delegado de los tradicionalistas, aglutina el sector más opuesto a dicha tendencia, pero se impone la línea dirigida por el conde de Rodezno, favorable a la tesis de Franco. Los problemas que se suscitan en Falange son graves. Junto a razones de orden ideológico, se ventila en efecto una lucha abierta por el poder. Tras el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, le ha sustituido como presidente de la Junta de Mando Provisional Manuel Edilla Larrey, mecánico santanderino partidario de dar a la Falange una orientación antiburguesa, antiderechista y que se autoproclama revolucionaria. Su liderazgo es cuestionado por grupos falangistas de otra procedencia social próximos a la política de Franco. Estos deciden destituir a Edilla y proponen una dirección colegiada. Los encargados de llevar a la práctica tal decisión son Sancho Dávila, José Moreno y Agustín Aznar. En la mañana del 16 de abril, intentan constituirse en triunvirato. En la noche del mismo día, un grupo de edillistas armados asaltan la casa donde vive Sancho Dávila, en Salamanca, a raíz de lo cual se entabla un tiroteo que causa 2 muertos, uno de cada bando. El edillista José María Alonso Goya y Manuel Peral, partidario de los triunviros. En este clima de división, Edilla convoca al Consejo Nacional de Falange, que lo ratifica como jefe por muy escaso margen. La votación no le refuerza políticamente ni soluciona el problema del mando. Significa además un desafío a la voluntad unificadora de Franco que los falangistas conocen, aunque no se ha hecho pública todavía. Estas luchas internas mueven al Generalísimo a acelerar la unificación que venía preparando con anterioridad y que es decretada finalmente el 19 de abril de 1937. La organización del nuevo Estado es incompatible con la competencia de partidos y organizaciones políticas, por lo que se crea, según reza el decreto, una sola entidad política nacional, enlace entre el Estado y la sociedad. Esta entidad se llama de momento, afirma el texto, Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas. A sus militantes se les considera exponentes auténticos del espíritu del alzamiento nacional. La organización queda sometida a la autoridad suprema del jefe del Estado, que nombra a los miembros de sus 2 órganos de dirección, el Consejo Nacional y la Junta Política.
De esta manera, Franco, que ya es generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire, jefe del gobierno y del Estado, lo es también del Partido Único. En su uniforme figuran la camisa azul con el emblema del yugo y las flechas de la Falange, así como la boina roja de los carlistas, aunque a las milicias combatientes se les permita mantener sus distintivos tradicionales. El decreto de 19 de abril disuelve todas las demás organizaciones y partidos políticos. Esta disposición constituye el acto institucional vertebral del régimen y se presenta así. Como en otros países de régimen totalitario, la fuerza tradicional viene ahora en España a integrarse en la fuerza nueva. El movimiento que conducimos no será cosa rígida ni estática, sino sujeto, a cada caso, al trabajo de revisión y mejora que la realidad aconseje. Sin embargo, no se define con precisión cuál será el papel de Falange Española tradicionalista y de las Jons. Según el texto legal, la doctrina que inspira al nuevo Estado son los 26 puntos de Falange Española. Se suprime, sin mencionarlo, el punto 27, en el que los falangistas de primera hora declaraban que no pactarían con otras fuerzas políticas salvo si se garantizaba su predominio. Por último, un dato importante a señalar es que el decreto entreabre la posibilidad de una futura instauración de la monarquía basada en los principios del pensamiento tradicional y católico. Es una estrategia de largo alcance para mantener la adhesión de monárquicos y carlistas. Los principios de la unificación se llevan a la práctica inmediatamente. El 22 de abril, Franco nombra a los miembros de la Junta Política y busca en su composición un cuidadoso equilibrio entre falangistas y tradicionalistas. Edilla y el conde de Rodezno son los más caracterizados de uno y otro grupo. Lo mismo hace días más tarde al nombrar los mandos y los asesores políticos de la Milicia Nacional, a cuyo frente pone al general José Monasterio. El 24 de abril se decreta que el saludo falangista brazo en alto sea el saludo nacional, excepto para los militares. La mayoría de los afectados acata la decisión. Unos por principio, otros por no entorpecer la marcha de la guerra y otros por acomodamiento a la nueva situación. Gil Robles, tras la obligada disolución de su partido, escribe resignadamente a sus seguidores comunicándoles la necesidad política de que Acción Popular desaparezca. Los monárquicos de Renovación Española aceptan con entusiasmo la unificación. Son escasos, pero su influencia es grande. Ocuparán cargos de gran responsabilidad en el nuevo Estado y poco a poco su ideología va a superponerse a la Falange y a los carlistas. Sin embargo, entre la vieja guardia falangista se suscitan fuertes resistencias. Edilla expresa a Franco la lealtad incondicional de Falange, pero se niega a aceptar el puesto que le ofrece en la nueva Junta Política. La mayor parte de los dirigentes falangistas se niegan a acatar las órdenes del cuartel general. Edilla es detenido junto con sus colaboradores y sometido a 2 consejos de guerra. En el primero, acusado de subversión, se le condena a muerte. En el segundo, se le atribuyen las muertes ocurridas el 16 de abril y se le condena a 20 años de reclusión. Franco conmuta la pena de muerte por la de cadena perpetua y años más tarde lo indultará. En relación con estos sucesos, son detenidos o procesados 1,5 millar de falangistas y tradicionalistas. El balance final de la unificación es distinto según el protagonista de que se trate. Franco consigue sus objetivos: eliminar las luchas partidistas en la zona bajo su mando, neutralizar cualquier forma de poder paralelo o autónomo, acrecentar aún más el suyo propio y dirigir el esfuerzo político y militar hacia la doble finalidad de ganar la guerra y construir un nuevo régimen. Falange paga un fuerte precio por su acceso privilegiado al poder. Pierde su identidad como partido, que se pretendía antiburgués, republicano, laico y dispuesto a realizar una revolución nacional sindicalista. La comunión tradicionalista, cuyas milicias fueron decisivas en el alzamiento y en numerosas operaciones militares, se verá desfavorecida. Las únicas concesiones efectivas que obtiene son la vaga alusión a la posibilidad de una instauración monárquica y la creación de un régimen decididamente antiliberal y antimarxista. Este último es, en realidad,
el único punto en el que hay coincidencia plena entre falangistas y requetés. En lo demás, la unificación aparece como forzosa e impuesta y nunca habrá entendimiento efectivo entre sus componentes. A la organización surgida el 19 de abril empiezan a llegar multitud de personas sin otra ideología que la del medro personal al amparo del nuevo régimen, en el que pronto tendrían decisiva influencia los representantes de la derecha tradicional. Serrano Súñer sentenciará las consecuencias de la unificación, afirmando que con ella moría Falange y nacía el franquismo. En estas mismas fechas se celebra en París una gran exposición artístico-propagandística pensada por la República para mostrar la vitalidad cultural de su pueblo. Previamente, el gran arquitecto Josep Lluís Sert, comisario general de la exposición, informará a las autoridades de la Generalitat del plan conjunto del certamen, en el que también Companys y los gobernantes catalanes tienen un especial interés. Por fin, tras algunos aplazamientos, el embajador de la República, Luis Araquistain, presentará la exposición ante un público muy cualificado de intelectuales y políticos. En Cataluña, en esta primavera se producen acontecimientos que representan uno de los momentos culminantes de la evolución político-social en la zona republicana. Son los llamados Hechos de Mayo, una pequeña guerra civil dentro de la guerra civil. Las crisis y sus causas han sido explicadas muy contradictoriamente y han provocado ásperas polémicas y abundante literatura. Para comprender los hechos, es imprescindible recordar algunos puntos de la situación político-social de Cataluña en los meses anteriores. El gobierno de la Generalitat, en el que participan la CNT, la UGT y los partidos más importantes, excepto el POM, no ha conseguido ser el gobierno fuerte que imponga su autoridad para ganar la guerra. La CNT-FAI no quiere ceder la hegemonía conquistada inmediatamente después del 19 de julio. Mantiene que hay que hacer la revolución para ganar la guerra. El PSUC y la UGT, cada día más fuertes, insisten en que hay que ganar primero la guerra para consolidar la revolución. Son partidarios de la alianza del proletariado con las clases medias. Exigen la formación de un ejército popular. El POM, Partido Comunista Antiestalinista, pequeño pero muy activo, sostiene una estrategia ultrarrevolucionaria. Exige la formación de un gobierno de obreros y campesinos y lleva a cabo una durísima campaña contra la Unión Soviética. La Esquerra Republicana no ha conseguido reconquistar la hegemonía política perdida después del 19 de julio. Como resultado, en la retaguardia catalana, a pesar de la mejora del orden público, continúan las graves tensiones entre los diversos partidos y organizaciones sindicales. Al margen de la Generalitat subsisten poderes paralelos. Algunos disponen de sus policías y grupos armados propios, incluso de cárceles privadas. Algunas de ellas, como la de San Elías, se hacen tristemente famosas. En algunas comarcas, grupos armados especialmente de la CNT-FAI continúan actuando al margen del gobierno catalán. Mantienen controles en pueblos y carreteras. En muchos casos, pretenden imponer por la fuerza la colectivización de la tierra, incluso de la que está en manos de pequeños propietarios y de rabasaires. En otros, intentan apoderarse ilegalmente de parte de las cosechas. Estas actuaciones provocan numerosos enfrentamientos. El más grave
es el que se produce a fines de enero en La Fatarella, pueblo agrícola de la provincia de Tarragona. Grupos armados de la CNT-FAI, procedentes de varias localidades, intentan ocuparlo para imponer la colectivización y requisar las cosechas. Sus habitantes, en casi su totalidad campesinos muy modestos, se oponen por la fuerza. Mueren 2 de los asaltantes. El pueblo es ocupado. La represión es terrible. 33 personas, la casi totalidad campesinos, son asesinadas. La matanza termina con la llegada de las fuerzas de orden público de la Generalitat. La mayoría de las víctimas son personas de reconocida tendencia republicana y de izquierdas. Este hecho provoca una enorme indignación en la retaguardia republicana. Otros enfrentamientos por causas parecidas se producen en otros pueblos. En San Martí de Centelles, cerca de Vic, mueren 7 personas. También son graves los incidentes que tienen lugar entre militantes de la CNT y UGT, a pesar de los esfuerzos de algunos de sus dirigentes. El 17 de febrero, en Barcelona, cae muerto un obrero de la CNT. El 26 es en Manresa donde se produce un tiroteo en el que muere otro obrero. En este clima, el 16 de abril, después de una larga crisis, se reorganiza el gobierno catalán. Su composición es la siguiente. Primer consejero y finanzas, Josep Tarradellas, Esquerra Republicana de Cataluña. Seguridad Interior, Artemi Aiguadé, ERC. Defensa, Francesc Isgleas, CNT. Economía, Andreu Capdevila, CNT. Sanidad y Asistencia Social, Aurelio Fernández, CNT. Servicios Públicos, Josep J. Domènech, CNT. Abastos, Josep Miret, PSUC. Agricultura, Josep Calvet, Unió de Rabassaires. Justicia, Joan Comorera, PSUC. Cultura, Antoni María Sbert, ERC. Trabajo y Obras Públicas, Rafael Vidiella, PSUC. El consejero de Seguridad Interior, Artemi Aiguadé, se propone reorganizar los cuerpos de orden público, hacer desaparecer las patrullas de control y desarmar la retaguardia. Solo dispondrán de armas las fuerzas de orden público de la Generalitat y el Ejército. El comisario general de Orden Público, Rodríguez Salas, miembro del PSUC y antiguo dirigente de la CNT, está de acuerdo. Por el contrario, no lo está su jefe de servicios, Dionís Eroles, de la CNT, que se ha hecho famoso por la actuación de sus policías, conocidos con el nombre de Els Nanos de Eroles. La FAI y el POUM responden con la consigna de no dejarse desarmar. El 25 de abril se produce otro hecho gravísimo. Roldán Cortada, dirigente de la UGT y secretario del consejero de Trabajo de la Generalitat, Rafael Vidiella, es asesinado en un control de la CNT-FAI de Molins de Rei, a sabiendas de quién es. El cuerpo es expuesto en el Casal Carles Marx, sede del PSUC UGT, sito en el Paseo de Gracia. El entierro, presidido por Companys, se convierte en una gran manifestación de protesta. Dos días después, el 27 de abril, tienen lugar los hechos de Bellver de Cerdaña y la muerte de Antonio Martín, conocido por el Cojo de Málaga. Este antiguo miembro de los grupos de la CNT, que vivía en Francia, en los primeros días de la guerra se había presentado en Puigcerdá. Pronto, por el terror, consigue dominar esta población y su comarca, controlando la frontera, las aduanas y la economía comarcal. Crea el Consejo de la Cerdaña, que actúa como cantón anarquista prácticamente independiente. Su actuación, dada a conocer por los corresponsales de la prensa extranjera desde la vecina población francesa de Brumadán, desacreditan la causa republicana. Solo el pequeño pueblo de Bellver de Cerdaña se resiste. Su alcalde es Joan Solé, de Esquerra Republicana. El 27 de abril, el Cojo de Málaga decide tomarlo. Con unos 300 hombres inicia el ataque. Los vecinos, con sus autoridades al frente, resisten durante varias horas. Cuando el Cojo de Málaga avanza sobre el pueblo, un tiro certero lo abate. Su muerte paraliza el ataque. Ya entrada la noche, llega una columna de guardias de asalto
al mando del delegado de la Generalitat en Lérida, el diputado de Esquerra, Francesc Viadiu. Los asaltantes se dispersan. En Puigcerdá y su comarca se restablece el orden republicano. El 29 de abril, las fuerzas de orden público son acuarteladas y la Generalitat publica una nota que denuncia la existencia de grupos que en algunos puntos de Cataluña tratan de imponerse por la coacción y comprometen la revolución y la guerra. Mientras tanto, se hacen los preparativos para celebrar el 1 de mayo. Se ha preparado un gran desfile unitario con la participación masiva de la CNT y la UGT. Pero ante la tensión existente, y para evitar incidentes, la celebración se suspende. Se da la paradoja de que Barcelona, conocida como la gran capital revolucionaria, sea quizás la única ciudad de la Europa no fascista en que no se celebra el 1 de mayo. Se trabaja como en una jornada laborable cualquiera. Es un día triste y lleno de negros presagios. En las calles patrullan las fuerzas de orden público que cachean a los ciudadanos y los desarman. El órgano de la CNT, Solidaridad Obrera, protesta. La garantía de la revolución es el proletariado en armas. Trabajadores, que nadie se deje desarmar por ningún concepto. Esta es nuestra consigna. En este clima, cualquier incidente puede desencadenar la lucha abierta. El incidente se produce el lunes 3 de mayo. El comisario general de Orden Público de la Generalitat, Rodríguez Salas, con fuerzas a su mando, se presenta en el edificio de la Telefónica, en la Plaza de Cataluña, para incautarse del mismo e imponer un delegado del gobierno que reduzca el comité sindical a sus funciones. Se acusa a este comité, dominado por la CNT-FAI, de controlar y de censurar las comunicaciones telefónicas oficiales, incluso del presidente de la República. Las fuerzas de orden público son recibidas a tiros. Consiguen, sin embargo, ocupar la planta baja y los primeros pisos, mientras los milicianos se mantienen en los otros. La FAI, una parte importante de la CNT y de las patrullas de control, las Juventudes Libertarias y el POUM responden inmediatamente con una movilización general a lo que califican de provocación. Grupos armados invaden la vía pública. Algunos intentan acercarse al Palau de la Generalitat para asaltarlo. Son rechazados. Se levantan barricadas. Los transportes públicos dominados por la CNT dejan de funcionar. Ante la gravedad de la situación, se reúne el gobierno catalán. El presidente Companys declara que si los grupos armados no se retiran de la vía pública, se utilizarán los medios necesarios para lograrlo. No es atendido. Al contrario, las barricadas se incrementan. Los combates se generalizan. Las fuerzas de orden público se mantienen fieles al gobierno de la Generalitat. Luchan a su lado militantes de Esquerra Republicana, del PSUC, de las Juventudes Socialistas Unificadas, de la UGT, de Acció Catalana y del Estat català. Miembros de las milicias alpinas procedentes del Pirineo acuden al Palacio de la Generalitat para defenderlo. Marimón, uno de sus oficiales, cae muerto. El martes día 4, la lucha se extiende a toda la ciudad. Aumenta el número de barricadas. El diario La Batalla, órgano del POUM, escribe: las barricadas de la libertad han vuelto a surgir en todos los rincones de la ciudad. El espíritu del 19 de julio se ha apoderado de nuevo de Barcelona. La mayoría de pueblos de Cataluña se han hecho eco del gesto de la capital. La situación de Barcelona causa grave preocupación en el gobierno de la República. Salen de Valencia para la capital catalana el ministro de la República y líder anarquista, Joan García Oliver, y Mariano Rodríguez Vázquez Marianet, del Comité Nacional de la CNT. También lo hacen Pascual Tomás y Carlos Hernández Ancajo, de la Comisión Ejecutiva de la UGT. A las 6:30 de la tarde se reúnen en el Palacio de la Generalitat con el presidente Companys y su gobierno. Acuerdan que el presidente y los representantes de los partidos se dirijan por radio a la población pidiendo que cesen los combates. Así lo hacen.
Rafael Vidiella, de la UGT, dice: Es indispensable que todos los trabajadores depongan las armas, que se haga el alto el fuego. Nosotros tenemos la certeza de que encontraremos una solución definitiva esta misma noche. ¡Viva Cataluña! ¡Viva la República! El llamamiento más emotivo es el del ministro anarquista García Oliver. Es un brillante orador y goza de gran prestigio entre las masas cenetistas. Exige que cesen los combates y que no se haga caso de las provocaciones. Pide que el culto a los caídos en los combates de uno y otro bando, que ya se acercan al centenar, no impida la paz. Con emoción dice: Los muertos, todos de la familia antifascista, tendrán la misma gloria. Todos cuantos han muerto hoy son mis hermanos. Me inclino ante ellos y los beso. Son víctimas de la lucha antifascista y los beso a todos por igual. El discurso causa una profunda impresión, pero estos llamamientos no son atendidos. Grupos extremistas, como el denominado Los Amigos de Durruti, atacan a los dirigentes de la CNT, que piden que cese la lucha e incitan a los insurrectos a tomar el poder. Anuncian que se ha creado una junta revolucionaria. Reparten hojas como esta. Los altos dirigentes de la CNT-FAI desautorizan tales hojas, pero no consiguen que cese la influencia de estos elementos extremistas. El miércoles día 5, la situación tiende a normalizarse a pesar de que no aparecen algunos diarios. Muchas tiendas de comestibles han abierto sus puertas. Pronto deberán cerrarlas porque se reanudan los tiroteos. Circulan blindados de la CNT-FAI. Pretenden llegar a la Plaza de Cataluña para poner cerco al local central del PSUC, sito en el Hotel Colón. No lo consiguen. En un tiroteo en la Gran Vía, frente al local central de las patrullas de control, muere uno de los hermanos Ascaso, Domingo, dirigente de la CNT. Hacia las 12, unos grupos intentan asaltar el Palacio de Justicia, donde se encuentra el presidente del Tribunal de Casación de Cataluña, Josep Andreu i Abelló. Son rechazados por las fuerzas de orden público. A mediodía, se anuncia la formación de un nuevo gobierno de la Generalitat. Está constituido únicamente por Carles Martí i Fesset, de Esquerra Republicana de Cataluña, Valeri Mas, de la CNT, Joaquim Pou, de la Unió de Rabassaires, y Antoni Sesé, de la UGT. Cuando este último se dirige en coche oficial y con escolta a tomar posesión de su cargo, es muerto al pasar por delante del local del Sindicato de Espectáculos Públicos de la CNT. Sus escoltas son hechos prisioneros. El atentado produce viva indignación. Es sustituido por Rafael Vidiella como consejero. Por las radios continúa pidiéndose que cesen los combates. Fuerzas de orden público proceden a incautarse de la redacción y talleres del diario La Batalla, órgano del POUM, al que se acusa de incitar a la rebelión. Más adelante se produce otro hecho más grave. Un grupo armado detiene en su domicilio en la Plaza del Ángel al dirigente anarquista y escritor italiano Camillo Berneri y a su compañero Berbieri. Pocas horas después, sus cadáveres aparecen en el hospital clínico. Han sido asesinados. Otras ejecuciones sumarias tienen lugar durante aquellos días de lucha fratricida. En el Hotel Falcón de la Rambla, sede del POUM, se mata a un militante de Estat Català hecho prisionero. Caen asesinados también el dirigente de las Juventudes Libertarias, Alfredo Martínez, y 11 de sus compañeros. Las emisoras barcelonesas anuncian que el gobierno central ha decidido intervenir en Barcelona y que se ha incautado del orden público. Llegan al puerto los buques de guerra Lepanto y Sánchez Barcaiztegui. El coronel Escobar es nombrado delegado de orden público. Cuando se dirige a tomar posesión del cargo, cae herido. Le sustituye el teniente coronel Arrando. Asimismo, el gobierno central nombra al general Pozas jefe de la 4ª División Orgánica. Con esta designación, el gobierno de la Generalitat pierde las atribuciones que en el campo militar tenía desde el 19 de julio. Por la noche, llega a Barcelona Federica Montseny, de la CNT-FAI, ministra del Gobierno Central, para contribuir a que cesen los combates.
En la mañana del jueves día 6, muchos trabajadores, atendiendo a las órdenes de las centrales sindicales, acuden al trabajo. Pero numerosas fábricas no abren las puertas. Hacia mediodía, la lucha se reanuda en algunos puntos de la ciudad, aunque con menor intensidad. Por la noche, se anuncia que las patrullas de control se han puesto a las órdenes de la Generalitat y del Gobierno de la República. La CNT se dirige por radio a sus afiliados anunciando que las dos centrales sindicales han llegado a un acuerdo y ordena que todo el mundo se reintegre al trabajo. El viernes día 7, la normalidad es casi general. Los transportes públicos vuelven a funcionar. Los comercios e industrias abren sus puertas. Las barricadas son abandonadas. La población vuelve a transitar por la Rambla. La insurrección ha terminado. En la mañana de este día, el presidente de la República, Manuel Azaña, sale de Barcelona para Valencia en avión. Al iniciarse los hechos, se encontraba en la residencia habilitada en el Palacio del Parlamento de Cataluña. Ha vivido días de angustia, cercado por los insurrectos y protegido por guardias de asalto. Manuel Azaña escribirá su personal versión de los hechos en la parte de sus memorias titulada Cuaderno de la Pobleta. Por la tarde, cuando la lucha ha cesado totalmente, llegan a Barcelona varios miles de guardias de asalto que ocupan la ciudad. Las víctimas de los hechos en Barcelona se acercan a los 300 muertos y a varios centenares de heridos. A tales cifras hay que sumar unos 30 muertos y unas docenas de heridos en otras localidades como Tarragona, Tortosa, Cadaqués y Port de la Selva. Se entierran los muertos. El entierro de Antoni Cesé, consejero del gobierno catalán, es presidido entre otros por su viuda, Josep Tarradellas, Joan Comorera, el secretario general de la UGT, del barrio, y Antonov Ovsenko, cónsul soviético en Barcelona. Los hechos de mayo han sido seguidos con atención por la prensa mundial y son objeto de muchos comentarios. El escritor George Orwell, voluntario en las columnas del POUM, que se encuentra de permiso en Barcelona, los vive desde los locales que este partido tiene en la Rambla barcelonesa. Los describirá y comentará en su libro Homenaje a Cataluña. Un escritor inglés, Landon Davis, titulará su crónica La Semana Trágica, recordando la de 1909. Estos hechos tienen una gran incidencia. Los anarcosindicalistas pierden su hegemonía en Cataluña y no participarán ya en el gobierno de la Generalitat, que se formará el mes siguiente y que se mantendrá hasta el final de la guerra. El PSUV, por su parte, adquiere una mayor importancia, mientras el POUM, sometido a una durísima represión, desaparece como fuerza política. La Generalitat, por su parte, pierde también importancia. En primer lugar, el Estado ya no le devolverá las competencias estatutarias en materia de orden público y la desaparición de la Consejería de Defensa la marginará de la dirección de la guerra. Cuando estallan los sucesos de Barcelona, las contradicciones internas del gobierno republicano son ya lo suficientemente intensas como para favorecer su desintegración en cuanto surja una cuestión polémica de entidad. Las relaciones de Largo Caballero con los comunistas son cada vez más tensas. El presidente del gobierno ve con muy malos ojos la creciente influencia comunista en el ejército y en las organizaciones obreras unitarias e intenta contrarrestarla. La prensa comunista y el secretario general del partido lo critican abiertamente. Largo Caballero rompe violentamente con el embajador soviético Rosenberg, que es sustituido por un encargado de negocios. Su proyecto de ofensiva sobre Extremadura, sustrayendo fuerzas a la defensa de Madrid,
encuentra una durísima oposición en Miaja, que está a punto de ser sustituido, en los comunistas e incluso en Prieto. La alarmada crisis de gobierno estalla en la reunión del Consejo de Ministros del jueves 13 de mayo. Los dos ministros comunistas, Vicente Uribe y Jesús Hernández, plantean las cuestiones de fondo sobre política militar y orden público. Piden la disolución del POUM, por quien el PCE siente una profunda antipatía y al que califican injustamente de agente del fascismo. Largo Caballero considera que no es el momento de tratar las cuestiones de fondo. Intenta minimizar los sucesos barceloneses y se niega a disolver al POUM, partido al fin y al cabo de trabajadores. Los ministros comunistas abandonan la reunión. Prieto entiende que la coalición está rota y que el Consejo no puede continuar. Otros ministros le apoyan. El 14 de mayo, Largo Caballero presenta por fin su dimisión y Azaña abre las consultas. Después de numerosas tentativas llenas de fricciones entre el presidente de la República y los diversos grupos socialistas y comunistas, encarga la formación del nuevo gobierno, una vez más, a Largo Caballero. Este se obstina en conservar la cartera de guerra y quiere incluso asumir la de Marina y Aire, desplazando a Prieto a Agricultura e Industria. Desea prescindir de los comunistas y basarse esencialmente en la UGT y en la CNT. A su idea se oponen los demás grupos socialistas, el PC y la CNT. Solo Unión Republicana y la UGT lo aceptan. No se ve salida alguna y Azaña se decide, finalmente, a nombrar jefe del gobierno a Negrín, que lo forma el 17 de mayo con el apoyo del PSOE y del PC. Su composición es la siguiente: presidente del Consejo y ministro de Hacienda y Economía, Juan Negrín, socialista. Defensa Nacional, Indalecio Prieto, socialista, que reúne en sus manos las anteriores carteras de guerra, Marina y Aire. Estado, José Giral, Izquierda Republicana. Gobernación, Julián Zugazagoitia, socialista. Justicia, Manuel de Irujo, PNV. Obras Públicas y Comunicaciones, Bernardo Giner de los Ríos, Unión Republicana. Agricultura, Vicente Uribe, comunista. Instrucción Pública, Jesús Hernández, comunista. Y Trabajo y Asistencia Social, Jaume Aiguadé, ERC. Los socialistas siguen teniendo un peso decisivo en el aparato del Estado. En el ejército, por el contrario, la situación es diferente. La influencia comunista se hace sentir cada vez más, tanto en oficiales profesionales, como Cordón o Hidalgo de Cisneros, como en los procedentes de milicias, casos de Modesto y Tagüeña. Su influencia es mucho mayor en los escalones medios y en el comisariado, donde constituyen un elemento de poder que poco a poco va extendiéndose a medida que avanza la guerra y se desarrolla el ejército popular. Dicha influencia del PC en zona republicana se explica por el respaldo político de la Unión Soviética, cuyo interés por los acontecimientos de España es a través de la Internacional Comunista, que con el transcurso del tiempo se ha convertido en un organismo soviético para el control de los movimientos y partidos comunistas en todo el mundo. La política de frentes populares contra el fascismo fue una iniciativa de la Tercera Internacional, que ya en 1931 había mandado cerca del PC a Vittorio Codovilla, que usa el seudónimo de Medina. Es un dirigente comunista argentino de origen italiano. Después aparece el búlgaro Stepanov y más tarde en Cataluña, Göre. La presencia de los hombres de la Internacional aumentará con la guerra. André Martí, jefe de las Brigadas Internacionales, es uno de los 7 miembros de su comité ejecutivo, dirigido por el búlgaro Dimitrov.
Con la llegada en julio de 1937 del italiano Palmiro Togliatti, la influencia de la Internacional irá en aumento y poco a poco se convierte en el dirigente comunista extranjero más importante en España. Ante el gobierno Negrín, el sector caballerista se muestra reticente. La CNT suaviza poco a poco sus posiciones y ofrece a Negrín su apoyo moral. Los otros partidos republicanos apenas tienen protagonismo. Los hechos de mayo desencadenan una dura represión contra el POUM. Se le acusa de ser su principal instigador y además se le involucra en una importante red de espionaje franquista descubierta en Madrid, aportando documentos cuya falsedad se demostrará posteriormente. La acusación coincide con la política de Stalin de aniquilación de los disidentes comunistas que tiene lugar tanto en el interior de la Unión Soviética con los grandes procesos como en el exterior. Ante la gravedad de ambas acusaciones, el gobierno Negrín adopta medidas drásticas. Después de suprimir el diario La Batalla, órgano central del POUM, el partido es prohibido. Se disuelve la 29 División del Ejército del Este, cuyos mandos son mayoritariamente del POUM, al igual que sus combatientes. Estos se dispersan en otras divisiones y se ordena el arresto de su jefe, Josep Rovira. Se decide también la detención de los dirigentes principales del POUM. Algunos consiguen refugiarse en la clandestinidad. Otros no lo logran, como Julián Gorkin, Juan Andrade, Enric Gironella, Jordi Arqué, David Rey y Andreu Nin. Nin se había convertido en el dirigente más conocido del POUM tras la desaparición de su máximo líder, Joaquín Maurín, en los primeros días de la sublevación en la zona franquista. Es uno de los dirigentes más importantes del movimiento obrero de Cataluña. Del nacionalismo catalán pasó a formar parte de la CNT. Perseguido, se trasladó a Moscú, donde llegó a ser un funcionario importante de la Internacional Comunista. Acusado de trotskista, abandonó la URSS y volvió a Barcelona, donde participó en la formación del POUM. Era, además, un excelente traductor al castellano y catalán, de la literatura rusa y autor de diversas obras de divulgación del marxismo. Los detenidos son conducidos a Valencia y encarcelados. Pero a Nin se le separa de sus compañeros. Es trasladado hacia Madrid y desaparece. Las autoridades republicanas no consiguen averiguar su paradero. Ni el presidente del gobierno Negrín, ni el ministro de la Gobernación Zugazagoitia, ni el de Justicia Irujo. Se cree con fundamento que ha desaparecido en manos de los servicios secretos soviéticos que operan clandestinamente en la zona republicana con la complicidad de ciertos españoles. Ante su desaparición, sus enemigos lanzan la especie de que ha sido liberado de la cárcel de Alcalá de Henares por un comando falangista. En los muros de la zona republicana, sus amigos escriben: ¿Dónde está Nin? Sus enemigos dan una respuesta insidiosa: en Salamanca o en Berlín. A pesar de los esfuerzos de las autoridades republicanas, Nin no aparece. Sin duda ha sido asesinado. Su desaparición provoca una profunda indignación. El proceso contra los dirigentes del POUM se alarga hasta el mes de octubre de 1938. El juicio se celebra del 11 al 22 de este mes. Los acusados reservan en el banquillo un lugar para el desaparecido Nin. Colocan en él su fotografía. Declaran como testigos importantes personalidades: Largo Caballero, Manuel de Irujo,
Federica Montseny, Ángel Galarza, exministros y algunas autoridades militares. Los testimonios reconocen el antifascismo de los acusados. La sentencia rechaza las acusaciones de espionaje en favor de los franquistas, pero reconoce a los acusados culpables de haber intentado suprimir por la fuerza la República Democrática para instaurar un régimen de acuerdo con sus propias concepciones sociales. Diversos dirigentes paumistas son condenados a varios años de cárcel. El nuevo jefe del gobierno, Juan Negrín, deberá ejercer todo su poder para evitar las luchas internas y para concentrar todas las energías de la República en lo que él considera objetivo primero y principal: ganar la guerra. La creación del Partido Único en la zona franquista y los hechos de mayo en la republicana son acontecimientos que forman parte de un largo proceso de concentración y militarización de los poderes del Estado y que han sido inevitablemente impulsados por la dinámica de la guerra.